Hola, soy Manolo Castellano, hoy es 14 de septiembre de 2020 y estás escuchando el podcast número 17 de Carreras Científicas Alternativas. Hoy vamos a hablar de podcasting, de podcasts, de qué es eso de un podcast, para qué sirve, cómo se usa o por qué, y vamos a incidir un poquito en el uso de podcast para científicos. Además, tendremos la suerte de entrevistar a Pere Stupiñán, que es uno de los más renombrados divulgadores científicos en España. Él es comunicador científico y presentador del Cazador de Cerebros de la televisión española. Empezamos. ¿Qué es eso del podcasting, no? ¿Qué es eso de los podcasts? Yo, desde luego, durante muchísimos años he vivido totalmente ajeno a la existencia del podcasting, ¿no? Y hoy por hoy, pues, consumo diariamente podcasts, diferentes tipos de podcasts, de otros podcasters, lógicamente. Pero además tengo este podcast que lo produzco y lo edito, ¿no? El podcast de Carreras Científicas Alternativas. A ver, no es que no pueda vivir sin el podcasting, pero sí que es verdad que le he visto una utilidad brutal en mi vida a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? Que si no hubiera pasado por mi vida el podcasting, me hubiera perdido un montón de cosas, ¿no? La oportunidad de explorar mundos, conocer gente, ¿no? Entenderme incluso mucho mejor a mí mismo, ¿no? O a la hora de producir el podcast, pues disfrutar de esa independencia, ¿no? De esa libertad, de esa creatividad, que yo creo que solo el podcasting te puede dar, ¿no? Te da la oportunidad de desarrollar. Porque a veces tenemos esas necesidades profesionales, ¿verdad? Que no se satisfacen puramente en el trabajo, ¿no? En nuestro trabajo diario. Bueno, eso era precisamente lo que me sucedía a mí, ¿no? Durante mi último postdoc en Elche, ¿no? Cuando estaba trabajando en la universidad. Yo veía que necesitaba como una vía de escape que hiciera brillar pues esas cosas que yo sabía que tenía, esas competencias que estaban por ahí encerradas o semiocultas en el laboratorio. Y en mi caso, la vía de escape fue primero la radio y después el podcasting, ¿no? ¿Y cómo llegué a eso, no? ¿Cómo llegué al tema del podcast? Pues es curioso, o sea, yo no tenía ni idea de podcasting, ¿no? Y mi primer gran descubrimiento fue darme cuenta de que podía escuchar los podcasts en el móvil, sin conexión a internet, en el coche. Es maravilloso. Yo era del plan antiguo, donde pensaba que el podcast era una cosa que se ponía en el ordenador, ¿no? Pero no, era una cosa que se descargaba en el móvil. Y claro, antiguamente no se podía hacer porque no teníamos esa opción en el móvil, pero yo me quedé antiguo y no me di cuenta de que eso era una posibilidad que me cambió la vida. Porque, entre otras cosas, entre mi casa y el sitio donde trabajaba, tenía 1 hora de coche ida y 1 hora de coche vuelta. En mi caso, yo, pues antiguamente tenía un feed de varios podcasts, ¿no? El URL es el RSS de los podcasts, que te lo puedes reenviar a tu correo electrónico, por ejemplo, para que te avise cada vez que hay un nuevo episodio del podcast que estás siguiendo. Pero cuando descubrí esta opción de los móviles, dije, madre mía, qué fantástico. Y es que existían reproductores de podcast, que son aplicaciones que tú te descargas en el móvil y ya se encarga el propio móvil de descargárselo cuando tienes wifi, por ejemplo, ¿no? Para que no estuvieras pendiente de si tenías conexión o no. Y después tú lo oyes cuando a ti te apetece. ¿Pero qué es exactamente un podcast? Bueno, pues un podcast no deja de ser un archivo de audio, ¿no? O de vídeo a veces, que puedes escuchar si te lo descargas en el móvil, en el ordenador, donde sea. En ese aspecto no es tan diferente a un programa de radio, ¿no? Que puedas después descargarte online. Lo que es diferente, yo diría que es el sentido de comunidad que se ha creado alrededor del mundo del podcasting, ¿no? La persona que decide crear un podcast, yo creo que lo hace principalmente por pasión. Y no hay nada como compartir tu pasión con los demás, ¿no? Eso está clarísimo. Sería un poco el equivalente al cine de autor, ¿no? Pero en el mundo de la comunicación de audio. Y es que no hace falta ser profesional de la comunicación para disfrutar comunicando, ¿no? Y aprendiendo continuamente de lo que te apasiona. Y eso es precisamente lo que comparte la comunidad podcaster, ¿no? Esa pasión por construir o por formar parte de una comunidad. ¿Cuál es tu comunidad? Si tuvieras que explorar otras comunidades, ¿sabrías dónde buscar? Oye, igual es el momento de hacer un podcast tú mismo, ¿no? Bueno, ¿y cómo se hace eso de un podcast, no?
Bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay desde la gente que lo graba en su casa, ¿no? Con un buen equipamiento de grabación, ¿no? Y lo edita después para publicarlo. Y también los hay, bueno, pues los que prefieren hacerlo en directo, andando por la calle con el móvil, en plan cutre, pero que funcione. Hay gente que de hecho le gusta más el vídeo y prefiere trabajar en YouTube, por ejemplo, y después pues pasa el audio de ese vídeo a un podcast. El caso es que solo puedes tú decidir cuál es el formato adecuado, a quién te diriges, quién es tu comunidad, cuánto tiempo quieres invertir, cuánto dinero quieres invertir en equipamiento, especialmente el tiempo, porque puede ser realmente un montón de trabajo, ¿no? Sobre todo para ponerlo en marcha. Ya después, pues las cosas van un poco más rápido. Pero bueno, eso también se compensa con un montón de alegrías, ¿no? Eso es si quieres hacer uno, pero bueno, también puedes escucharlo en plan usuario, ¿no? Entonces, si estás en internet con el ordenador o con el móvil, pues simplemente puedes entrar en la web del servidor donde está alojado tu podcast favorito y escucharlo, ¿no? Usando incluso el propio navegador. Sin embargo, la gran ventaja de escuchar un podcast como tal podcast, o sea, fuera de internet, fuera de un navegador, es que puedes hacerlo en tu teléfono móvil, utilizando cualquier aplicación de reproducción de podcast, ¿no? Y de hecho tú puedes escucharlo mientras haces otra cosa, ¿no? No es, por ejemplo, como algunos vídeos como en YouTube, en los que muchas veces tienes que estar con la aplicación activada, ¿no? Y viéndolo para que funcione. Existe un montón de reproductores, ¿no? Y casi todos son gratuitos. Cada uno con sus ventajas, sus inconvenientes. Algunos son específicos para podcasts, ¿no? Como iVoox, Apple Podcast, Castbox, etcétera. Y otros también te permiten escuchar música, tipo Spotify, TuneIn Radio, etcétera. Si no sabes cuál elegir, pues yo te aconsejaría probar varios y quedarte con el que más te guste, ¿no? Porque para gustos, colores. Vale, ¿y dónde se guardan estos podcasts, no? ¿Dónde están alojados? Bueno, pues cuando un podcaster lanza un nuevo podcast, tiene que hacerlo en un servidor, ¿no? Lo que es importante entender es que el sitio donde está alojado el podcast y el reproductor donde lo escuchas son cosas diferentes, no tienen nada que ver. A veces pueden ser la misma cosa, en el caso de Spreaker o iVoox, que funcionan tanto de sistema de alojamiento como de reproducción, pero bueno, no tiene por qué ser lo mismo. A nivel de usuario, tú defines en tu aplicación del móvil cuántos episodios nuevos quieres, por ejemplo, descargarte automáticamente, ¿no? Ya sea Apple Podcast, Spotify, iVoox. Si hacerlo, por ejemplo, cuando tienes wifi, y si se borran tras escucharse para no quedarte sin espacio en el móvil, en fin, todos esos settings los puedes ir tú modificando, ¿no? A tu gusto. Pero ojo, que no son archivos MP3 que puedas pasar al ordenador, ¿eh? Necesitas una aplicación en el móvil para escucharlo bien. Vale, ¿y cómo encuentro un podcast que me interese de los 1.000 millones que hay? Yo te diría que si conoces el nombre del podcast, ya directo, ¿no? Es tan simple como escribirlo en el buscador del reproductor de podcast que estés usando y te suscribes. Pero cuidado, que no todos los podcasts aparecen en todos los reproductores, ¿no? De hecho, algunos podcasts solo se encuentran en un reproductor, ¿no? Que suele funcionar también como servidor. Si no conoces el nombre del podcast, lo suyo es utilizar la search box esta de la aplicación o del reproductor para escribir palabras claves, y a veces en inglés o en otro idioma. Usas esas palabras claves que te interesen, oye, y empiezas a descubrir un mundo de posibilidades ante ti, ¿no? Realmente hay podcast de prácticamente todo. A veces es incluso abrumador, ¿no? En serio. O sea, si tu pasión son los pasteles de carne y la física cuántica, es más que probable que haya un tío en Kentucky que ya tiene un podcast sobre esa temática. O sea, realmente, bueno, esto es un poco exagerado, pero que hay de todo, vaya. Y si por lo que sea no encuentras a nadie que hable de tu temática favorita, bueno, pues a lo mejor es el momento de lanzarte, ¿no? Y crear tu nuevo podcast para tu propia comunidad. Desde hace tiempo yo voy detrás de la pregunta de qué podcast escuchan los científicos, ¿no? Porque la gran pregunta es, oye, ¿escuchan cosas de ciencia o escuchan otras cosas? Bueno, pues hace tiempo estuve preguntando a mis amigos científicos en redes sociales y también a los que conocía que eran podcasters qué escuchan. Y mi idea en principio era poner en el blog de Carreras Científicas Alternativas un listado de podcasts que fueran interesantes para la comunidad científica. ¿Y sabes lo que me pasó? Que me llegó tal avalancha de sugerencias, sobre todo de podcasts de divulgación científica, que sería absolutamente imposible, ¿no? Hacer ese listado. De hecho, me di cuenta de que había muchísima gente que seguía podcasts de divulgación científica y ni yo mismo me daba cuenta de la cantidad de podcasts que hay de diferentes temáticas de divulgación científica, ya sea en lengua castellana o en inglés, ¿no? O en otros idiomas.
Así que para por lo menos hacer un listado, si queréis echarle un vistazo a podcasts que escuchen científicos, pero que no sean de divulgación científica, podéis iros al blog de carrerascientificasalternativas.com y ponéis podcast para científicos, lo podéis buscar también en Google, y ahí vais a ver un montón un listado enorme de las 1001 cosas que puede estar disfrutando un científico sin necesidad de tener que estar hablando de ciencia, ¿no? En fin, de podcasting podemos hablar años, ¿no? Pero yo sí que os digo que a mí me ha cambiado la vida, me ha hecho conocer un montón de gente, un montón de temáticas, me sirve muchísimo para conocer cada vez más de headhunting, de marketing digital, ¿no? De cualquier cosa que a mí en ese momento me interesa. Y igual que hay miles de podcasts de nicho, también hay podcasts que hablan sobre podcasting. Así que si quieres adentrarte en este fascinante mundillo, oye, puedes empezar siguiendo a los referentes en el sector, como podrían ser Melvin Rivera o Emilio Cano, Emilcar. Realmente, como suele decir Emilcar, no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Así que a partir de ahora, a hablar de podcasting. Y antes de pasar a la entrevista, me gustaría comentarte que comenzaremos dentro de poco la nueva edición del programa online Premium de transformación profesional para científicos e investigadores. Te lo digo por si es algo que te puede interesar. Si no estás buscando trabajo, sino más bien una reorientación de tu carrera, una transformación profesional, escríbenos a info@carrerascientificasalternativas.com y ya te comentamos más sobre este programa. Sabes que nos puedes encontrar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Telegram y en YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas, ¿vale? Y si sigues este podcast y ya nos sigues en redes y te gusta lo que hacemos, no te olvides de calificarnos con estrellas o dándole a like o poniendo algún comentario en tu reproductor de podcast favorito, ¿vale? Porque nos es de mucha ayuda. También te invito a visitar la web de carrerascientificasalternativas.com, donde podrás encontrar los diferentes episodios del podcast con las entrevistas, muchos artículos del blog y webs de utilidad en orientación de carrera para científicos e investigadores. Y si lo que te interesa es recibir información sobre seminarios y talleres sobre empleabilidad para científicos, para ti o para tu institución, o quieres hacernos algún comentario, escríbenos por favor a info@carrerascientificasalternativas.com y te responderemos dándote mucha más información. ¿Quieres escuchar ahora un ejemplo de transición profesional desde el mundo académico? Pues como os comentaba anteriormente, hoy tenemos la gran suerte de contar con una eminencia en el mundo de la divulgación científica, no ya a nivel de podcast, sino más bien a nivel súper mediático. Y esta persona es Pere Estupiñán. Realizamos esta entrevista hace ya un tiempo, antes de que comenzara su aventura argentina. Y para los que no lo conozcáis, pues bueno, Pere es comunicador científico, como él dice, es consumidor omnívoro de ciencia y además presenta El Cazador de Cerebros, ¿no? Que es uno de los programas de divulgación más importantes en la radio-televisión española. Aquí en esta entrevista pues nos va a comentar un poco de cómo hizo él esa transición desde el mundo científico más académico al mundo de la comunicación científica. Y si tenéis oportunidad, que sepáis que ha escrito un último libro fantástico que se llama A vivir la ciencia, que es un auténtico regalo para las personas curiosas como tú. Pere, es un placer tenerte con nosotros. No, muchas gracias. Un placer hablar contigo después de unos años que todavía recuerdo. Nos encontramos allí en Nueva York. Sí. Estás investigando cómo se traducía una señal química en una señal física. Que digo, wow, esto es fascinante. Pere, no lo he comentado antes, pero yo lo conocí cuando no era tan famoso. O sea que conozco su pasado también, su pasado remoto. Pere, pasado canalla. Sí. Pere, ¿nos puedes contar un poquito cuál fue tu primera aproximación al mundo de la ciencia? ¿Qué fue lo que de joven te atrajo de la ciencia? No tengo una historia así ni muy especial. O sea, a mí se me daban bien las ciencias en el instituto y cuando tenías que decidir entre ciencias y letras, pues era obvio que me resultaba, o sea, requería muchísimo menos esfuerzo hacer problemas de física que estudiar una lección entera. Tiré por ciencias, no sé si me gustaban o no, se me daban bien, me parecían curiosas y decidí estudiar química. Ya fue en la universidad estudiando química y sobre todo cuando después estudié bioquímica, que allí sí que yo creo que despertó mi interés por la ciencia, ¿no? Ya cuando hay un nivel más sofisticado, cuando ves cosas que te
parecen sorprendentes, de que se pueda, por un lado, saber cómo funciona el cuerpo humano en tanto detalle. Y me acuerdo también de la parte de la cuántica, en química, de decir, ostras, pero ¿cómo saben esto, no? Y luego eran momentos donde explicaban cosas de biología molecular y de transgénesis y cosas así, y dices, esto puede tener unas implicaciones importantes. Y así fue apareciendo este interés más profundo y casi autodidacta por la ciencia. Y tú, de hecho, llegaste a tener contacto con el laboratorio, ¿no? Con el mundo de la ciencia del cacharreo, de las pipetas. Sí. Yo cuando terminé bioquímica, pues empecé un programa de doctorado, empecé a investigar en el hospital, en la unidad de investigación del Hospital Joan 23 de Tarragona, lo que iba a ser mi tesis, y nada, y de hecho terminé los cursos de doctorado, hice lo que se llamaba el DEA en ese momento, de la tesina. Se publicó un paper con parte de las investigaciones que yo estaba haciendo, con mi nombre allí. Lo que ocurre es que era aburridísimo, porque yo estaba allí haciendo PCRs y que al final te das cuenta que estás haciendo PCRs, que es un trabajo de técnico, porque un doctorando era más barato que un técnico, porque en realidad no te exigían ni te fomentaban. Yo soy muy crítico con esa unidad de investigación del Hospital Joan 23. Yo creo que yo quería ser científico y ellos, por una gestión humana lamentable, me quitaron las ganas de dedicarme a la ciencia y busqué, no sé si les debo agradecer al final, porque me ha ido muy bien, ¿no? Pero no, yo busqué alternativa bastante rápido, porque tuve una impresión de que la ciencia de laboratorio no era lo que yo me había imaginado que era la ciencia. Entonces yo he visto con el tiempo que hay mucha gente que tiene esta sensación y otros que no, depende en gran parte de dónde caigas a investigar, ¿sabes? En qué grupo y en qué campo trabajes y de la suerte que tengas en los resultados también. ¿Y hay algo que eches de menos de aquella época de tesis doctoral? No, porque hace mucho tiempo. Yo lo que creo que puedo echar de menos es lo que no llegó a suceder, ¿no? Es decir, yo ahora veo investigadores que están profundizando en un campo concreto del conocimiento, sobre todo en los campos que son más dinámicos, ¿no? Si hablas de cáncer, no hay cáncer, ostras, no avanza tan rápido, ¿sabes? Hombre, si estás en inmunoterapia quizás sí, pero dices temas como biología sintética o temas de exoplanetas, o temas que están inteligencia artificial, machine learning, que dices, ostras, hay un estímulo de aprendizaje muy rápido. A veces sí que siento que yo tengo una curiosidad muy amplia, que me gusta aprender muchas cosas diversas, pero esa capacidad de profundizar y de crear tú mismo conocimiento nuevo, y sé que es muy idílico, pero yo veo científicos que sí lo logran. Yo, de hecho, cuando hice el segundo libro de Ciencia y Sexualidad, que profundicé mucho en el estudio académico y científico de la sexualidad, me planteé hacer alguna tesis, es decir, investigar, porque veo que allí hay preguntas que todavía no tienen respuesta y que son preguntas que una metodología científica puede responder. Y digo, bueno, ¿y si me reciclo de nuevo, no? Pero es... no es que sea tarde, pero no tengo incentivos suficientes. Claro. Ahora tienes una visión más amplia, ¿no? Con el paso de los años y llevando tanto tiempo en la divulgación, pero imagino que cuando estás en medio del proceso de hacer la tesis doctoral no es tan obvio el saber cómo tienes que salir de ahí, porque realmente no sabes para dónde tirar. ¿Qué es lo que hizo que tú dijeras, venga, me lanzo, dejo esto hoy y mañana empiezo a hacer otra cosa? No fue de un día para otro. Es decir, la insatisfacción de estar en el laboratorio desencantado va creciendo, ¿no? Es como un tumor que va creciendo poco a poco, ¿no? O como un Alzheimer que primero empieza por un
rincón y los síntomas se van notando poco a poco. Entonces, la estrategia que seguí yo, que es la que recomiendo a todo el mundo que se esté planteando de cambiar, no es llegar un día y tener un arrebato de decir, lo dejo todo y me voy a otro mundo. Hay veces y tengo conocidos que lo han hecho y les ha funcionado muy bien. Pero yo digamos que fui un poco más estratégico. Es decir, fui labrando una salida que no sabía cuál era al principio. De hecho, hubo una temporada que trabajé en una cosa no relacionada con la ciencia, porque te ofrecen de repente un sueldo digno y un buen horario y dices, venga, pero después te das cuenta que tampoco, que eres muy joven para meterte en algo que tampoco te llene, ¿no? Pero eso de la divulgación a mí no solo me gustaba, sino que leía mucho, veía programas, escuchaba también episodios de radio y empecé a practicar para ver qué tal se me daba. Y cuando vi que tenía cierta facilidad y que había personas que decían que quizás podía dedicarme a ello, pues es cuando fui también poco a poco preparando el terreno hasta que llegó una oportunidad, y cuando llegó una oportunidad ya sólida, que es la de empezar a trabajar en el programa Redes, pues yo ya había dejado el laboratorio en ese momento, pero estaba trabajando en esta cosa que te decía, y allí sí que lo dejé, ¿vale? Pero porque ya tenía una oferta sólida. Es verdad que no es fácil encontrar, la tienes que buscar, ¿no? Pero no es fácil encontrar una oferta de trabajo en el mundo de la divulgación si no tienes una experiencia previa. Yo por eso recomiendo no dejar la ciencia, sino congeniar la ciencia con, si te interesa la divulgación, con la divulgación. Si te interesan otras cosas, pues formándote en otras áreas hasta que aparezca la oportunidad. Y Pere, en esos momentos de transición, ¿dónde buscas consejo o quién te puede ayudar o alguien que te oriente? En mi caso, no. En mi caso, yo lo tenía dentro y quizás esto cada persona es diferente, ¿no? Pero yo una cosa que tengo es poco miedo. No. ¿Sabes? En general, ¿no? A que me atropelle un coche o a que Eso está bien. o a cambiar. Entonces, el miedo es una de las cosas que son paralizantes normalmente, ¿no? O sea, tomamos decisiones basadas en dos fuerzas, la ilusión y el miedo. Y hay mucha gente que tiene muchas ilusiones, muchos sueños, pero el miedo suele ser más fuerte y les bloquea, ¿no? Entonces, en mi caso, cuando apareció la oportunidad, no tuve miedo Había gente que me lo dijo, oye, pero ahora vas a dejar este trabajo que tienes, que es estable, y empezar de cero en algo que no sabes qué futuro va a tener, porque lo que me ofrecieron era un contrato de 3 meses que si funcionaba podía ser estable, ¿no? Pero luego también la gente que te conoce, ¿no? No es que hagas caso, porque te haces caso de las decisiones que tomas, o sea, te equivocas o aciertas solo. Pero si ves que tu entorno, que te conoce, no es que te dé apoyo, pero es que entiende la decisión y lo ve como una oportunidad y tal, es fácil. Pero tú estuviste unos años trabajando como editor en redes. ¿Qué es lo más difícil que encontraste viniendo de un ámbito más académico? Bueno, y yo recuerdo las primeras semanas, incluso meses, mucha inseguridad. ¿Sabes? Es decir, sentirte que estás en un mundo nuevo donde la gente que está a tu alrededor sabe muchísimo más que tú, ¿vale? Entonces, cada texto que escribía, aunque, o sea, no estás convencido. Yo ahora si escribo un texto, enseguida sé si está bien o está mal, ¿no? Porque digo, le puede gustar más a una persona o menos, pero yo ya identifico si estoy satisfecho de este texto o no, y sé si va a gustar o no. En ese momento, tú puedes estar satisfecho de un guión, de estos reportajillos de 3 minutos que escribes,
pero no sabes, tienes incertidumbre, no sabes si lo has hecho bien o lo has hecho mal. Entonces yo creo que la inseguridad era lo más limitante, ¿no? Y luego, pues aprender, yo creo que ocurre cuando los periodistas se ponen a escribir de ciencia y de repente dicen, ¿pero esto del ARN qué es? Pues yo me acuerdo que preguntaba, ¿y esto de una DECLA qué es? O el Betacam, que todavía existe, claro, no sabía ni de formatos, no sabía de nada, de periodismo ni de televisión, ¿no? Entonces, yo creo que fue adaptarme también a una manera de trabajar. O sea, los científicos, el trabajo científico al final es muy estructurado, no tienes tantos factores externos que considerar, ¿no? Yo no sé si alguien que ha pasado muchísimo tiempo en el laboratorio lo tiene tan fácil para reciclarse al mundo laboral, ¿no? O sea, depende de los skills que haya desarrollado. O sea, si has aprendido a programar, seguro. Pero si has aprendido a pipetear, pues menos, ¿no? Entonces, porque en el mundo laboral hay como unas competencias y unos skills que se van desarrollando también con la experiencia que yo creo que el mundo científico no los potencia. ¿Y debería? Para hacer una carrera científica convencional no son los más importantes, pero es verdad que la ciencia misma está cambiando, cada vez la multidisciplinariedad es más importante, el trabajo en equipo, el liderazgo. Entonces, a ver, es verdad que cuando avanzas de doctorando a postdoc, a PI, pues todo esto se va desarrollando también, pero no está mal adquirir como aprendizajes complementarios, sobre todo si alguien tiene en mente reciclarse en algún momento y explorar otras posibilidades laborales. Entonces sí que tiene que desarrollar estas otras competencias. De nuevo, hay gente que le sale innata, ¿no? O sea, alguien es un buen comunicador, pues hay una parte innata, ¿no? De alguien tiene capacidad de liderazgo o es muy goal oriented, o sea, pero otras se tienen que desarrollar. ¿Y tú piensas que ese tipo de skills que se deben implantar poco a poco, si las tienes, ¿no? O desarrollarlas, debería ser parte del propio programa de doctorado, por ejemplo, ¿no? Del propio desarrollo de tu persona como investigador, o es algo que se debe buscar aparte si tú sientes esa necesidad o ese interés? Mira, yo tengo una tendencia muy autodidacta, entonces yo creo que la gente se tiene que espabilar ellos mismos, ¿vale? O sea, yo creo que es una excusa fácil culpar al programa de doctorado que no me ha formado con estas capacidades. O sea, mira, ya lo sabes, te lo están diciendo por todos lados, ¿vale? Entonces, espabilate tú. ¿Vale? Y eso se lo digo a los doctorandos y se lo digo a los alumnos. Voy a veces a clases de secundaria y les advierto, o sea, pensad que la escuela no os está preparando bien para el futuro. Pero no le echéis la culpa a ellos, porque la escuela al final es un monstruo que es difícil que cambie y hay muchas fuerzas. O sea, vosotros sed conscientes de esto, escuchad a la gente que va diciendo que se tienen que desarrollar otras competencias y tal, y espabilaros vosotros. O sea, tenéis que ser responsables vosotros de vuestra educación. Entonces, sí, sería ideal que en los programas de doctorado se incluyeran otras disciplinas, otras visiones, no solo a nivel formal. También yo he participado en encuentros de jóvenes investigadores dedicados exclusivamente. Había uno en Benidorm hace poco de neurocientíficos, donde son un encuentro de 3 días donde se dedican a explorar otras áreas. Yo hablaba de comunicación, pero otros hablaban de trabajo en equipo, de lo que sea, para suplir estas carencias. Pero de nuevo, si tú sabes, porque estás escuchando esa entrevista o por lo que has leído en otros lados, que tienes que
desarrollar otras competencias, espabilate. Pero en el 2005 terminas tu periodo en redes. ¿Sí? ¿Y qué haces después? Hay una etapa de que me mantengo en la productora de Eduard Punset haciendo como de coordinador de proyectos, es decir, la filosofía que había en ese momento en la empresa era que Punset tenía un producto, que era redes, pero de ese producto y de esa fama que estaba adquiriendo, se podían crear otros productos derivados, ¿no? Sean vídeos, sean conferencias, y se creó una productora que se llamaba en ese momento Smart Planet para convertirse en una productora de proyectos relacionados con la divulgación científica. Punset fue un visionario en muchas cosas, y cuando eres visionario a veces llegas antes de tiempo, ¿no? Ahora hay productoras de esas. En ese momento ibas a los posibles clientes y te miraban con cara rara, ¿vale? O sea, se adelantó un poco a su tiempo, igual que en otras cosas, pues cuando hacíamos Skypes, que no había Skype en ese momento, se hacían videoconferencias con una calidad pésima, pero era como una anticipación de lo que iba a venir, ¿no? Entonces yo estuve como un año vinculado como coordinador de proyectos a esa empresa. Después mi pareja se fue a investigar a Estados Unidos y yo pensé que quizás era la oportunidad también para cambiar de nuevo, en parte porque la productora, de hecho ya no existe, tampoco lograba nuevos proyectos y estaba un poco estancada, y yo ya anticipaba que quedarse allí no era una buena opción, como después ocurrió, ¿no? Pues cuando viendo esto, pues ya cambié de rumbo otra vez y me fui a Estados Unidos. ¿Y allí estuviste en el MIT? Bueno, yo decidí ir a Estados Unidos antes de lo del MIT. Ajá. De hecho, yo me iba a ir a Washington y decidí ir pensando con un optimismo allí un poco ingenuo también, yo con lo que sé seguro que encuentro trabajo y todo eso, ¿no? Y la verdad es que no iba a ser fácil. También pensaba que desde los medios españoles, y yo estando en Estados Unidos como medio corresponsal, podría enviarles muchas notas, y en realidad a los medios se la sudaba. A los medios de, bueno, o sea, si nos sacas un buen texto tú o alguien que esté en pijama desde Valladolid haciendo una entrevista por teléfono, no será lo mismo. Lo que ocurre en ese momento es que yo descubro que hay un programa de periodismo científico espectacular, el MIT, en Boston, aplico, me lo conceden y entonces me voy a Boston en lugar de a Washington. Bueno, estoy unos meses en Washington, que es donde estaba mi pareja, luego me voy a Boston, mi expareja, en parte por lo de Boston, y así tuve esa oportunidad en el MIT. Yeah. Y esa fue la época en la que empezaste bueno, ya llevabas un tiempo con el blog, ¿no? En El País. Sí. ¿Cuál fue tu experiencia como bloguero? Como inicio de tu carrera o parte de tu carrera como divulgador siendo bloguero. Yo creo que fue muy, muy, muy importante, más importante de lo que yo concebía en ese momento, por varios motivos. Primero, porque era la primera vez que hacía algo genuinamente propio. Es decir, sí, había escrito artículos, pero Redes era un proyecto grande, muy liderado por Eduard Punset, un trabajo de equipo, pero no tenías la autonomía, ¿no? Entonces, cuando yo le propongo un blog al País, sí que está dentro del País, pero el texto es íntegramente mío. Entonces yo empiezo a desarrollar un estilo propio. Yo desde el principio veo lo que hay de periodismo científico en España, veo lo que hay en Estados Unidos, veo que en Estados Unidos no le llaman reportajes, le llaman stories, o sea, le llaman historias, es decir, hay una narrativa de la ciencia diferente, y yo quiero utilizar esa narrativa. Quiero que mis textos tengan un toque personal, no quiero que sean neutros, que en periodismo científico en España se pretende que sea muy neutro, que la figura del que escribe prácticamente no se note,
Y digo, bueno, yo voy a hacer algo diferente, en parte porque era un blog, y el ser un blog, nadie te edita. Es decir, nadie te dice, no, así no me gusta, escríbelo de esta manera. Entonces, el blog, por un lado, para mí, sirvió como un banco de pruebas para experimentar, para desarrollar mi estilo, para crear cosas que después es lo que es Facebook ahora, es decir, para poner una imagen con un texto pequeñito. Y dices, pues si este post que escribía es un post de Facebook. Y luego ocurrió una cosa de la que yo no era del todo consciente, que era que ese blog tenía muchísimos seguidores. Uh-huh. ¿Vale? Incluyéndome a mí. Sí, o sea, yo lo vi más tarde, o sea, yo no seguía las estadísticas, yo veía los comentarios que ponía la gente, pero era una época donde la gente no compartía por redes sociales, no compartía por Twitter o Facebook, ni ponía likes. Entonces, yo no tenía manera de saber. Un día me dijeron que era el segundo blog con más visitas de todos los blogs que había en el país. Uh-huh. Yo digo, ¿really? Y después, cuando iba a España, pues me encontraba gente por la calle que me decía, yo sigo tu blog. Digo, ¿en serio? ¿Vale? Entonces, eso yo creo que generó como un público bastante fiel, y es lo que provocó, yo creo, que cuando saqué mi primer libro, del Ladrón de Cerebros, pues fuera un éxito de ventas. Porque había muchísima gente que me seguía, y yo no era consciente de ello. Incluso ahora voy por encuentros y la gente dice, yo seguía tu blog, ¿no? De hecho, cuando decidí dejar el blog, porque el país hay un momento que decide dejar de pagar, después hay otro momento, porque hubo una temporada que yo escribía sin cobrar en el país, porque me daba difusión, porque publicaba libros y tal, pero hay un momento que incluso quita el protagonismo a los blogs. Eso es una decisión editorial que tiene el periódico, es decir, mira, los blogs no los vamos a poner en portada, los vamos a mantener como blogs, pero muy ocultos dentro de la web. Y dices, bueno, entonces ya no me da difusión a mí, no me pagan, pues lo dejo, ¿no? Pero a veces dudo de si debería haberlo mantenido o movido a otro periódico o otro canal. Yeah. Oye, ¿y cuándo se decide escribir el primer libro? Escribir el primer libro, la idea aparece incluso antes del blog. ¿Vale? Es decir, cuando me dan la beca de periodismo científico, yo ya tenía como el sueño de escribir un libro, ¿no? Yo creo que la idea incluso nace cuando estaba en redes, ¿no? Cuando vas escribiendo guiones y dices, oye, este guión de 3 minutos me resulta insuficiente. Yo quiero escribir más, y además quiero poner un poco mi opinión y quiero explicarlo a mi manera, ¿no? Y nace la idea de escribir un libro. Yo creo que se queda allí en algún rincón de la corteza cerebral o lo que sea, y cuando me dan la beca en el MIT, digo, ahora es el momento. Y de hecho empiezo a escribir el libro semanas antes de empezar la beca, pero después veo que me va a quitar mucho tiempo. Aparece la idea del blog y digo, mira, en lugar de escribir un libro, escribo un blog. Y ya después de la beca, con el blog yendo bien, el editor con quien había hablado, Miguel Aguilar, de Debate, me vuelve a escribir un mail y digo, oye, ¿y esa idea del libro que tenías qué? Y allí es cuando digo, venga, va, pues recopilo algunos de los textos que había escrito en el blog, escribo de nuevos y creo un libro. Y allí nace El Ladrón de Cerebros. Muy bien. Pero ¿y de qué te ha servido tu experiencia como investigador, aunque fuera breve, para ser lo que eres hoy a nivel profesional? Me ha servido, por un lado, te da crédito ante el lector, ¿no? O sea, que seas bioquímico, que hayas empezado a investigar, que tengas medio doctorado y tal, dices, bueno, este sabe de lo que habla. Después, dentro de la comunidad científica, también, ¿no? Porque al final, aunque la gran parte de cosas que he aprendido sobre ciencia las he ido aprendiendo después, pues, bueno, haber estado en el laboratorio, los científicos te ven como más cercano, ¿no? Y yo creo que poco más. Es decir, por lo menos, no sé, también quizás me da la sensación de haberlo probado y haber visto un poco cómo es el día a día, pero no, yo creo que no aprendí muchísimo. O
sea, si comparo el año que pasé en el MIT con el año que pasé en el laboratorio, es que habré aprendido infinitamente más en el MIT, claro. Oye, ¿y qué habilidades has aprendido fuera del mundo académico que te gustan y que has podido desarrollar? Yo creo que la principal es comunicar, ¿no? Porque al final, sí, aunque tengas una cierta facilidad, el trabajo de encontrar las palabras, de adaptar tu mensaje al espectador, de intentar convencer con las ideas. Yo creo que esta es una de las principales cosas aprendidas, ¿no? El trabajo en equipo es curioso porque durante un tiempo yo he ido a mi aire, yo soy freelance. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, con el Cazador de Cerebros, el programa de televisión española, pues vuelvo a trabajar en equipo y hay unas dinámicas que, ostras, que cuestan, ¿eh? Cuando te has acostumbrado a trabajar a tu aire, cuesta. No sé si estoy bien preparado para esto, ¿no? Y luego buscar financiación. Este es un punto, es un poco a emprender, ¿no? A emprender, a innovar. Yo creo que todo esto que se habla, ¿no? De la importancia de la cultura emprendedora, de innovar, se aprende haciendo también, claro, ¿no? Cuando tienes que poner un título al primer post de tu blog, puedes hacer uno más conservador o puedes hacer uno más arriesgado, ¿vale? Y allí es cuando tú te encuentras con el dilema y cuando se ve cuál es tu verdadera vocación. Oye, ¿y qué es lo que te gusta de tu trabajo actual que no hubieras podido disfrutar en el ambiente académico? Quizás lo que más son los viajes. O sea, el poder aprovechar para viajar. A mí viajar y conocer mundo, digamos, me fascina desde siempre y queda mucho por conocer, pero la semana pasada estuve en Río Tinto, Huelva, con investigadores en temas de exobiología, de exobiología porque lo aplican a Marte, ¿no? Pero bueno, de microorganismos extremófilos, pero también había gente de la NASA allí probando un rover y claro, esto es una maravilla, o sea, y la semana anterior estuvimos 3 semanas y media por Estados Unidos, en Stanford. O sea, viajar es una pasada, luego el acceso a unos personajes muy tops. Estuvimos entrevistando a Edward Wilson, a la Jennifer Doudna del CRISPR, al Deiserov de optogenética, al Shinya Yamanaka de células madre. Estás cara a cara con ellos, y no solo los top, sino la gente más junior que en realidad, mira, estuve también en el encuentro de investigadores científicos en Estados Unidos, que yo participé en una mesa redonda, y había charlas de gente muy top y de gente más junior, de postdocs y de PIs jóvenes. Y claramente los jóvenes decían cosas mucho más interesantes que los seniors, ¿eh? O sea, porque están aplicando temas de machine learning y big data a biología sintética, o sea, cosas que yo creo que solo si tienes una mente y actitud joven, independiente de la edad, pero va normalmente asociada a la edad, puedes emprender. Entonces, conocer toda esta diversidad de personas y viajar, yo creo que es lo que más me motiva, más que explicar. Explicar es como para que me paguen, ¿no? pero aprender es mi principal motivación. Muy bien. Pere, ¿algún último consejo para los investigadores que nos oyen y se estén planteando buscar su futuro fuera de la vida académica? Sí, o sea, cada uno tiene unas circunstancias. Es muy diferente alguien, por ejemplo, que tenga hijos a alguien que no tenga hijos, ¿sabes? Es decir, o alguien que tenga muy claro dónde quiere vivir a alguien que sea un poco más nómada, ¿vale? Pero consejos genéricos no puedo dar, pero el tema del miedo yo creo que es fundamental. Es decir, cuidado con el loss aversion, ¿no? La aversión a la pérdida. O sea, tú estás en un momento cero.
si ahora cambias de dirección, no vas a perder nada, porque lo que has hecho ya está hecho. Tú solo tienes que mirar de ese momento hacia adelante, ¿vale? Tenemos tendencia a valorar el pasado, pero el pasado ya está. Lo único que tienes que valorar es de ese momento hacia adelante. Es decir, ¿cómo te diría? Has comprado un billete de avión que no puedes devolver, ¿vale? Y de repente te sale una oportunidad de hacer otra cosa a esas mismas fechas que te motiva más. Y dices, ostras, es que si no voy pierdo el billete de avión. Bueno, vale, sí, pero tú no te lo plantees esto. Tienes un avión para ir a Londres, tienes una oportunidad de ir con una amante a Bilbao. Yo qué sé, la situación que sea. ¿Qué te apetece más hacer? Si te apetece más hacer irte todo un fin de semana de cachondeo con un amante en Bilbao, pues no vas a Londres aunque hayas comprado el billete. Mala suerte, ¿vale? Entonces, en un cambio de carrera es un poco lo mismo. Tú solo tienes que mirar y valorar lo que hay por delante. ¿Qué es lo que te apetece más desde ese momento en los próximos años? Y luego hay gente que es más arriesgada que otros. El mundo que he escogido yo no es fácil, o sea, a mí me ha ido bien, también yo creo que tuve momentos de suerte, mucho esfuerzo para aprovechar esa suerte, cierta facilidad, había menos competencia antes que ahora, yo no soy nada kamikaze, o sea, soy poco arriesgado, pero tampoco kamikaze, entonces también es pensar que la vida es larga y van a cambiar muchas cosas en el mundo laboral que reciclarse va a ser la norma, ¿no? O sea, pensar en una única carrera, aparte de que aburrido, ¿no? Pero pensar en una única carrera, bueno, luego está la posibilidad de combinar, ¿eh? O sea, que eso también, yo cuando me escribe gente, les digo, si lo tienes muy claro, cambia. Si no lo tienes muy claro y es una cosa, por ejemplo, la comunicación que te apetece, pues hazla como hobby. O sea, tú sigue tu carrera investigadora y como hobby, pues escribe libros, o escribe blogs, o lo que sea. No, eso tengo esta visión. Pues, Pere Stupiñán, ha sido un gustazo tenerte en el programa. No, un placer así hacer esta terapia casi regresiva. Muchas gracias, Pere. A vosotros. Bueno, espero que te haya gustado el episodio de hoy. No olvides que nos puedes encontrar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Telegram y en YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Y si sigues este podcast o ya nos sigues en redes y te gusta lo que hacemos, no te olvides de calificarnos con estrellas o dándole a like o poniendo algún comentario en tu reproductor de podcast favorito, ¿vale? Porque nos es de mucha ayuda. Recuerda también que puedes visitar la web de carrerascientificasalternativas.com, donde podrás encontrar los diferentes episodios del podcast con sus entrevistas, muchos artículos en el blog y webs de utilidad en orientación de carrera para científicos e investigadores. Y si lo que te interesa es recibir información sobre seminarios y talleres sobre empleabilidad para científicos, para ti o para tu institución, o quieres hacernos algún comentario, escríbenos a info@carrerascientificasalternativas.com y te responderemos dándote mucha más información. Y para aquellos de vosotros que tengáis claro que necesitáis ayuda para realizar un cambio profesional, no simplemente para encontrar un empleo, sino más bien para realizar una reorientación de vuestra carrera, si cuentas con tiempo y tienes claro que necesitas un cambio, escríbeme a info@carrerascientificasalternativas.com y te contaré sin compromiso más sobre el programa de transformación profesional online para científicos e investigadores. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por apoyarnos y mil gracias por darle fuerza a este nuevo movimiento de investigadores y científicos interesados en carreras científicas alternativas. ¿Y alternativas a qué? Bueno, pues alternativas al mundo académico y también y sobre todo a cualquier trabajo, profesión o carrera en la que ya hayas pensado. Has escuchado Carreras Científicas Alternativas, un programa presentado por Manolo Castellano y dirigido a científicos e investigadores interesados en nuevas opciones profesionales.